Sin duda alguna, Dios está con nosotros. A través de esta crisis mundial que estamos viviendo, la pregunta salta, la pregunta da vueltas en nuestra cabeza y nos cuestionamos, nos preguntamos, aún teniendo nuestra fe en Él, ¿está Dios con nosotros? ¿Por qué Dios permite que esas cosas sucedan? Y hemos ido a las Escrituras, a la palabra de Dios, a la Biblia, a buscar respuestas. Y hemos aprendido durante estos últimos domingos, a través de nuestros tiempos juntos de estudio de la palabra de Dios, a través de las Escrituras y poder entender qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Aprendimos partiendo de los discípulos, aquellos 12 hombres marineros expertos que estuvieron con el Señor y fueron probados cuando Jesús los envía a ellos en la barca para que crucen el mar de Galilea. Jesús se duerme, una gran tormenta azota la barca en que ellos iban. Los discípulos, experimentados marineros, tuvieron temor, pero en ese tiempo de prueba, ellos aprendieron de que las circunstancias, las pruebas, tienen un propósito. Cuando Dios nos prueba, Él sube a la barca con nosotros, que la soledad es un sentimiento normal, pero que Él está presente, Dios no duerme. Aprendimos también que el Señor hace y usa las circunstancias para que crezcamos y seamos edificados. También estudiamos con Abraham cómo la calma estuvo acompañando a Abraham en ese tiempo donde la soberanía de Dios se manifestó de formas impresionantes. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único hijo, a quien él amaba, aprendimos con él de que la obediencia se sobrepone a las circunstancias y que la soberanía de Dios a través de la fe nos enseña a priorizar. También estudiamos la vida de David y estudiamos ese primer encuentro que tuvo David con el pueblo de Israel, cuando Dios guía a David a través de circunstancias, lo guía que enfrente a este hombre Goliat, y cómo Dios nos ayuda a nosotros a superar pruebas o circunstancias que parecen, y enfatizo la palabra, que parecen insuperables. Aprendimos con David que el miedo se aplaca cuando por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, el pueblo de Dios se ocupa de su gente, gente que se ocupa de su gente. Y fuimos exhortados por la palabra de Dios a crecer personalmente y también cuidar de otras personas. En esta mañana queremos seguir viendo la presencia de Dios en nuestra vida. Queremos seguir comprendiendo, entendiendo que Dios es insondable, es imposible conocer la amplitud, la profundidad, la altura, la grandeza de Dios. Nosotros con una mente no solamente caída, sino una mente limitada, poder entender la grandeza de Dios. Pero Isaías recibió de parte de Dios maravillosos mensajes. Entre ellos podemos recordar el famosísimo capítulo 53, hoy que es domingo de resurrección. Recordamos cómo el siervo, Cristo Jesús, murió en una cruz por nosotros, cómo llevó todo el dolor, toda la pena, toda la carga por su pecado y por el mío. También escribió en el capítulo 1, Dios hablando con el pueblo, diciéndoles: ven, pongámonos a cuentas. Si tu pecado fuera como trapos de inmundicia, a través de la obra de Cristo, evidentemente sin la mención de esas palabras, dice, van a ser blancos como la nieve. Pero también encontramos un capítulo maravilloso. Ahora, déjeme darle un par de detalles rápidos en cuanto al libro de Isaías. El libro de Isaías se divide en dos. Capítulos 1 al 39, esos son capítulos de denuncia del pecado de Israel, de Judá, de las naciones, e inclusive acusa a Sennacherib. La segunda parte de este libro maravilloso nos enseña a nosotros en cuanto a la consolación. Bien, y capítulos 40 hasta el 48 vamos a hablar de la grandeza de Cristo, cómo Cristo es grande y cómo Él recibe de parte del Señor la comisión. También entendemos en la segunda parte, capítulos 49 al 57, vemos la salvación del Mesías. Esa es una sección maravillosa. Y finalmente, capítulos 58 al 66 nos habla del programa de Dios para la paz. Pero como está resaltado en su pantalla, la invitación de salvación, capítulo 55, y es ahí donde nosotros queremos ahondar en esta mañana, entendiendo una cosa importante. Dios quiere estar con nosotros. Para los miembros de la Iglesia Lugar, no sé si se acuerdan, en diciembre, no este, sino el anterior, compartimos un mensaje basado en el concepto de Emmanuel, Dios con nosotros.
Y fuimos a través de la Escritura buscando esa conexión, esos puntos donde Dios claramente se ha mostrado a la humanidad. Ahora, déjeme compartirle algunos puntos donde se evidencia claramente que Dios quiere estar con nosotros. Primeramente, en la creación encontramos que Él quiere estar con nosotros. Inicia una relación natural con el Señor, el Creador, con los creados, con las criaturas. Después, a partir del tabernáculo y con el templo, Dios está con el pueblo, Dios desciende a estar con nosotros. Se desarrolla una relación progresiva y cada vez más íntima. En la promesa y venida de Cristo se genera una relación personal con el Señor. Ya no es algo nacional, sino personal. Posteriormente, los que ponen su confianza en Él, Dios se hace manifiesto en la vida del creyente, morando con nosotros. Y aún cuando miramos hacia el futuro, encontramos la relación que se consuma por la eternidad, la salvación consumada, donde según la palabra de Dios estaremos para siempre con Él. Y es lo que pretendemos, es lo que buscamos, es lo que queremos, entender que Dios está con nosotros. Dios está aquí. Que podamos mirar hacia atrás desde que comenzó nuestra vida, desde que comenzó nuestro caminar con Él, hasta inclusive el comienzo de esta crisis. ¿Cómo podemos decir hoy? Aquí estabas. Dios, aquí estabas presente. ¿Cómo podemos descansar nosotros en medio de situaciones, y por favor, presten atención a esta palabra, que parecen imposibles de superar? ¿Cómo descansamos en ese tiempo de crisis? Ahora, volviendo un poco a lo que compartí en el principio, entendemos de que Abraham descansó en la soberanía de Dios, David descansó en el poder de Dios, pero Isaías nos va a enseñar a nosotros cómo descansar en la voluntad y en la palabra de Dios. Porque son aspectos, mi querido amigo, mi querido hermano, que a veces tendemos a descartar. Que por nuestra naturaleza caída, nuestro corazón un poco arrugado en ciertas partes, tendemos a olvidar que la voluntad de Dios es perfecta y que la palabra de Dios también es perfecta. Y que nos va a enseñar a nosotros cómo poder avanzar en este tiempo de confinamiento, de aislamiento. Necesitamos aprender y desarrollar la confianza en la soberanía de Dios. Necesitamos aprender y desarrollar la capacidad del poder de Dios. Necesitamos aprender y desarrollar la permanencia y la voluntad en la palabra de Dios, que es lo que hace y nos permite a nosotros superar estos tiempos de crisis. Paul David Tripp dice que Dios saca de lo peor lo mejor. Y esta es la esperanza que queremos fundamentar en esta mañana a partir de la Escritura y los modelos que el Señor ha dejado para que nosotros, como sus hijos, aprendamos cómo superar entonces, y poniendo en términos más específicos, la pandemia 2020 del COVID-19. Cómo superar nosotros, cómo avanzar, cómo descansar en tiempos de crisis cuando las circunstancias parecen imposibles de superar. Si tienes su Biblia, por favor, acompáñeme a la profecía de Isaías. Isaías 55 es una invitación universal. El Creador universal extendiendo su salvación, su completa salvación a todo aquel que en Él cree. Y por favor, déjenme leer para ustedes Isaías 55, del 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestras almas, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Esos primeros 3 versículos, y quiero ir muy ligeramente a través de estos 3 versículos, nos van a enseñar algunas verdades bastante importantes. En primer lugar, entendamos que el Señor está haciendo un llamado universal. Pausa. El Señor está probando mundialmente a su creación. Sin duda alguna, esta crisis que estamos viviendo actualmente es una prueba de Dios mundial. Todo el mundo está sufriendo, como hablábamos en el mensaje anterior. Pobres, ricos, altos, bajos, blancos, negros, todos
estamos bajo las mismas circunstancias y sin duda alguna que Dios está probando. Entonces el Señor comienza a hablarnos a partir del versículo 1 a todos los sedientos. Ahora, el agua o la sed, esa comparación de agua y sed es repetitiva en las Escrituras. Usted puede buscar Juan capítulo 4, versículo 3, Juan capítulo 7, Jeremías capítulo 2, versículo 13, Salmos 42, 2, Apocalipsis 21 y 22. Van a hablar de la sed y el agua. Ahora, a todos los sedientos, ¿de qué tenemos sed usted o yo? Sin duda alguna que la primera cosa que viene a nuestra mente es: tenemos sed de que esta crisis pase. Tenemos sed de que esto se termine, que esto se acabe y volver a lo que es normal, a nuestra vida habitual. Que ya no va a ser más normal, evidentemente van a haber transformaciones en toda nuestra forma de vida. Pero, ¿de qué tiene sed usted hoy? Ahora, déjeme decir algo muy rápido. Si nuestra sed hoy es que pase la crisis, eso es simplemente un traguito de agua en medio del desierto. Pero si nuestra sed es sed del Dios vivo, de entender que el creador de todas las cosas está a través de esta crisis procurando que usted y yo nos acerquemos más a Él y le conozcamos mejor, que entendamos cuál es su voluntad y el propósito de su palabra, eso no es un traguito en el desierto. Eso es el refrescamiento completo de nuestro ser. Ya no tendremos sed jamás, porque de la fuente o a la fuente que estamos acudiendo es la fuente que sacia toda sed. Ahora, el texto decía que todos los sedientos vengan, sáciense. Y dice, compren sin dinero. Ahora, cuando usa la palabra comprar, significa que ya alguien estuvo ahí, ya alguien pagó. Este comprar sin dinero no significa que el producto, en este caso puntualmente el vino y la leche que habla Isaías, o las grosuras y la alimentación que habla, cuando dice comprar sin dinero, no significa que es gratis. Significa que ya alguien pagó. Ya alguien ha pagado por la satisfacción de nuestra sed absoluta. Ya alguien ha pagado el precio, nos ha liberado de la opresión que podría estar generando esta crisis que hoy sin duda alguna a usted y a mí nos está afectando. En el versículo 3 habla del pacto eterno. Podría estar hablando del pacto de Dios con David o del nuevo pacto. Algunos de los dos, los teólogos, los conocedores, tienen esta discusión para saber de cuál pacto está hablando. Indiferentemente de cuál pacto hable, el fruto manifiesto reposa sobre una misma persona, sobre Cristo. Aquel que ya vino y pagó el vino, la leche, las grosuras, la alimentación, para que usted y yo compremos sin dinero, es Cristo Jesús. Y sobre este pacto es que nosotros no solamente podemos salir, no solamente podemos ir a través de esta crisis, no solamente podemos enfrentar estas circunstancias del año 2020, a través de él, de la comprensión de la voluntad de Dios y de la palabra de Dios, es que nosotros podemos salir de cualquiera. Y no estoy hablando de Cristo como alguien que simplemente resuelve mis problemas. Estoy hablando de un concepto muy importante y muy amplio como es la salvación. Cristo es nuestro Salvador integralmente. Y tiene un interés genuino, real, en salvarnos de todo. Salvarnos desde lo más importante, como es la condenación en la cual usted y yo estamos a causa de nuestro pecado, como también salvarnos de los peligros y de las culpas y de las circunstancias que podrían embargarnos en nuestro día a día. Ahora, quiero avanzar porque quiero enfocar y usar la mayor parte del tiempo en los versículos a partir del número 6, donde el Señor nos va a decir a nosotros cómo podemos descansar en medio de situaciones que parecen imposibles de superar. Y hay tres cosas muy puntuales. El Señor habla de que nosotros necesitamos entonces buscar al Señor, versículos 6 al 7, que necesitamos nosotros como creyentes entender la supremacía de sus pensamientos y sus caminos, y que también estamos sujetos al fruto de su palabra. En primer lugar, vamos a hablar en cuanto a buscar al Señor. Capítulo 55 de Isaías, versículos 6 en adelante, nos comienza él a hablar. Lo busco por medio de la renovación del corazón. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos que nos escuchan en esta mañana,
Nosotros no podemos buscar a Dios simplemente bajo la transformación de conductas. No podemos buscar a Dios a través de una religión. No podemos buscar a Dios perteneciendo a una u otra denominación. No podemos buscar a Dios a partir de mis propios conceptos creados, de mis pensamientos, de mis conceptos, de mis interpretaciones. No podemos. Necesitamos buscar al Señor a partir de la renovación del corazón. Zacarías capítulo 2, versículo 3, leo para ustedes, dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, de los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día de enojo de Jehová, en tanto que está cercano. El Señor, dice el texto en Isaías, que le busquemos mientras Él está cercano a nosotros. Dios está siempre presente, pero sin duda alguna, cuando no hay un interés genuino nuestro, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios cuando usted y yo no tenemos una intención ni una transparencia de realmente buscarle a Él y permanecer en Él? Ahora, déjeme hacerle dos preguntas. ¿Qué tan cerca está Dios de usted? ¿Me escuchó? ¿Qué tan cerca está Dios de usted? Segunda pregunta, ¿qué tan cerca estoy yo del Señor? Porque son dos preguntas muy distintas. El Señor siempre está presente con nosotros, Él siempre está cercano. El asunto es que yo esté cercano a Él y que yo intencionalmente busque al Señor. Ahora, en el capítulo 55, versículo 7, déjeme leerle para ustedes, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando hablamos de este texto, entonces, estamos diciendo de que el Señor nos está llamando a nosotros a buscarle. ¿Cómo busco al Señor? E Isaías presenta dos cosas muy puntuales: dejar nuestros caminos impíos, abandonar los caminos malos que tenemos, y dejar pensamientos inicuos, pensamientos perversos. Ahora, ¿cómo dejo estos caminos? ¿Cómo dejo estos pensamientos? La respuesta está en Jeremías capítulo 31, versículo 33, el nuevo pacto. En este nuevo pacto, y leo para ustedes, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Y más adelante dice en el capítulo 31, versículo 33, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es la gracia de Dios con nosotros. Para buscar al Señor, para acercarnos a Él, necesitamos un nuevo corazón. No podemos nosotros, mi querido amigo, mi querido hermano, acercarnos a Dios por nuestras obras, capacidad, conceptos, intenciones, religiosidad o lo que usted quiera poner después de esto. Necesitamos un nuevo corazón, uno donde el Señor redima, transforme, libere, renueve nuestro corazón. Ahora, déjeme leer para usted, por favor, 2 Corintios capítulo 3, versículos 3 hasta el 6. Pablo está diciendo entonces que siendo manifiesto que sois carta abierta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, del corazón. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Tenemos que entender, mi querido hermano, de que nosotros no somos capaces de acercarnos a Dios por nuestra cuenta. El Señor nos invita a buscarle a Él, pero Él nos da el recurso. Él dice: vengan a mí, búsquenme, yo les voy a decir cómo. Y es a través de la renovación de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. 1 Corintios 11:25 me habla de que Cristo es, que en la sangre y obra de Cristo está el nuevo pacto. Hebreos 7:20, Cristo es fiador de un mejor pacto. Hebreos 12, Cristo como mediador de un mejor pacto. Ahora subíla por favor en Efesios capítulo 4, versículos 22 hasta el 24. Yo lo voy a leer para ustedes en la Nueva Versión Internacional. Y déjeme plantearle este concepto de buscar al Señor de una forma muy práctica. Versículo 22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza,
la cual está corrompida por deseos engañosos. Ser renovados con la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creado de imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Si usted nota ese pasaje, son 3 versículos, 22, 23 y 24. El versículo 22 nos va a exhortar a despojarnos. ¿De qué? A despojarnos de la vieja naturaleza. O sea, de mi corazón no transformado, de mi mentalidad no redimida. Nos va a llamar a apartarnos, a despojarnos. Ahora que estamos en tiempos de crisis, de virus, cuando llegamos a la casa, nos despojamos. ¿De qué nos despojamos? De los zapatos que es una recomendación dada por el gobierno. Nos despojamos de los artefactos del reloj, del teléfono, lo limpiamos. Y en algunos casos nos tenemos que quitar la ropa que hemos usado durante el día cuando estamos en la calle porque podría estar contaminada. Y tenemos que quitarnos la ropa contaminada. ¿Y qué? Y vestirnos de la limpia, de la nueva. En el versículo 23 dice la Nueva Versión Internacional, ser renovados en la actitud de su mente. Romanos dice que tenemos que transformar nuestra forma de pensar por medio de la palabra de Dios. Y tiene que ver, y lo vamos a ver más adelante, en cuanto a redención y renovación de nuestro pensamiento. Versículo 24, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Cuando usted y yo ponemos nuestra confianza en Cristo, entendemos que somos pecadores separados de Él, incapaces de acercarnos al Señor por nuestra capacidad, y ponemos nuestra fe y confianza en Él, Él genera una nueva naturaleza en nosotros, la divina, un corazón nuevo, que entonces este corazón nuevo, ahora sí, y vuelvo a leer el versículo, ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdad y justicia. Ahora, esta verdad y justicia de la santidad no son mías, no son naturalmente las cosas que yo poseo. Es la verdad, la justicia, la santidad del ropaje que he visto de Cristo. Y ahora entonces sí puedo buscar al Señor. Ahora, como dice el texto de Isaías, busquen al Señor. Ahora con un corazón transformado, renovado, podemos buscar del Señor. Antes no. Necesitamos, mis queridos amigos, necesitamos una renovación de corazón, que va a comenzar por una renovación de nuestra mente, entendiendo mi incapacidad, entendiendo la capacidad, la competencia que tiene el Señor por nosotros. No solamente hablamos de buscar al Señor, sino también hablamos entonces de que tenemos que entender la supremacía de sus pensamientos y los caminos de Dios. Déjeme leerle por favor rápidamente otra vez Isaías 55, 8 y 9. Dice Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando hablamos entonces de estos pensamientos, estamos hablando ahora entonces de 2 palabras muy importantes: arrepentimiento y redención. Cuando hablamos de arrepentimiento, vamos a decir que arrepentimiento es el cambio de mentalidad y actitudes del pecado y la justicia. Mi mente cambia. El arrepentimiento me lleva a que mi forma de pensar en cuanto al pecado, la justicia de Dios y mis actitudes sean diferentes. Si antes no me importaba mentir y decía mentiras con toda liberalidad, cuando tengo un nuevo corazón regenerado, ahora entiendo y hay un arrepentimiento porque cambió mi manera de pensar. Ya no debo mentir, debo decir siempre verdad. Y comienzo ahora a decir la verdad en todo tiempo. Luego hubo arrepentimiento. Pero también tenemos la redención, que la redención vamos a entenderla como la liberación del pecado y la adjudicación de la justicia de Cristo de una vida nueva. Eso es lo que Él está haciendo en nosotros. Ahora, eso es muy interesante. Los procesos de arrepentimiento y redención me conducen a cómo estoy pensando e interpretando la pandemia, el aislamiento y la crisis. ¿Cuáles son los pensamientos? Mi querido amigo, mi querido hermano, ¿qué hay en nuestra mente en medio de la pandemia, en medio del aislamiento y en medio de la crisis? Hay 2 tipos de pensamientos que podemos tener. Podemos tener pensamientos de ansiedad, pensamientos que provienen de mi naturaleza caída, o podemos tener pensamientos redimidos,
que vienen de la naturaleza de Dios. Ahora, déjeme decirle que los pensamientos de ansiedad son naturales en nosotros como seres humanos. Tendemos a tener ansiedad, afán, estrés, depresión, enojo, ira, preocupación, etc. Son pensamientos naturales de la naturaleza caída. Cuando tenemos un nuevo corazón, y según Efesios hemos sido redimidos, tenemos ahora los pensamientos, valga la redundancia, redimidos de la naturaleza de Dios. Déjenme ponerle un ejemplo muy simple. Los pensamientos de ansiedad van a decir cosas como, por ejemplo, me voy a enfermar, todos se van a enfermar, nos lleva a una histeria colectiva, se van a acabar los recursos, dinero, comida, salud, papel higiénico, por ejemplo, que aún no entiendo por qué. No soporto estar en la casa, ya no aguanto más de estar encerrado. No puedo con el trabajo, los niños, la escuela y el encierro. Mi querido amigo, esos son pensamientos normales de todo ser humano. Si usted es un ser humano como yo, va a tener esos pensamientos. Son pensamientos que llegan en nuestra mente por la vieja naturaleza, por el corazón no transformado, porque no hemos buscado al Señor de manera correcta. Porque buscamos al Señor en forma conductual y no una forma de transformación donde Él ya ha cambiado nuestro corazón y nuestra forma de pensar. Estos pensamientos son los que hay en nuestra mente por esta razón. Cuando cambiamos la actitud de pensamiento, cuando nuestra mente es llenada con la palabra de Dios y entendemos que nuestros caminos no son los caminos de Dios, que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios y los adopto, entonces puedo tener pensamientos redimidos. Ahora, ¿qué dicen los pensamientos redimidos? Los pensamientos redimidos, y quiero leer antes Filipenses capítulo 4, 6 al 9. Voy a leerlo a partir de la Nueva Versión Internacional. Dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, maravilloso es esto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Por último, hermanos, aquí viene el filtro. Consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Ahora, Warren Wiersbe nos presenta a nosotros, a partir de Filipenses 4, cuáles son los pensamientos de la nueva naturaleza cuando hay ansiedad. De que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito con este tiempo de esta pandemia en el año 2020. Un propósito global, mundial, pero asimismo un propósito personal, particular, para usted y para mí. Yo sé lo que Dios está formando en mi corazón. Y algunas cosas son maravillosas y puedo decir, bueno, esto es bueno, pero otras cosas no lo son. Y ha sacado pecado de mi corazón. Ha sacado desconfianza, duda y algunas veces conductas donde no son controladas por el Espíritu de Dios, que son de la vieja naturaleza que pretenden estorbar y destruir. Y es parte del propósito natural que Dios tiene para nosotros, particular, personal. Pero también Warren Wiersbe nos habla de que Dios tiene un cuidado. Y fíjese esto que es maravilloso. Habla primeramente de la presencia de Dios 1 al 5, pero posteriormente habla de la paz de Dios 6 al 9. Y Filipenses nos enseña a orar correctamente. Filipenses también nos enseña a pensar correctamente y nos enseña a vivir correctamente. Vean. Cuando los pensamientos, y esto es lo que dice Filipenses, cuando los pensamientos de ansiedad vengan a mi mente, esta crisis nos va a enfermar a todos. Yo me voy a enfermar, mis seres queridos, vamos a quedar sin plata, sin comida, sin los recursos básicos necesarios, presión del trabajo, de la familia, de los niños, de la casa. Cuando viene es que yo tomo estos pensamientos de ansiedad y los transformo en motivos de oración. Señor, tengo temor. Señor, tengo miedo. No me gusta lo que estoy sintiendo ni viviendo, porque esta enfermedad, este virus puede llegar a mí. Puede llegar a mis seres queridos. Señor, trae tu paz. Redime mis pensamientos, cambia mi corazón.
Sigue obrando con tu propósito. Muéstrame cuáles son tus caminos y la voluntad específica para mí, para mi familia, para mi iglesia. Y vamos por un proceso de orar correctamente, transformar la ansiedad en oración y nos va a llevar a pensar correctamente. Después de orar y poner nuestras cargas con un corazón transformado ya, ponerlo en el Señor, es que vamos a comenzar a pensar diferente. Y nuestro pensamiento va a ser redimido. Entonces ya no pienso más en las ideas de mi naturaleza humana, sino que tengo ahora pensamientos redimidos, pensamientos nuevos. Y habiendo orado y después habiendo pensado correctamente en la paz de Dios, ese comienzo a vivir correctamente. Y es lo que Pablo pretende enseñarnos a nosotros en el libro de Filipenses, que la ansiedad tiene solución. Finalmente nos va a decir que vamos a ver el poder de Dios de formas maravillosas y únicas en nuestro andar con Él. ¿Cuáles son los pensamientos, mi querido hermano, que embargan nuestra mente en esta crisis? Tenemos la habilidad, por un corazón transformado y una mente renovada, de poder pensar, vivir, o para ponerlo en orden, orar, pensar y vivir correctamente como Filipenses nos enseña. En tercer lugar, Isaías nos enseña de que necesitamos sujetarnos al fruto de la palabra. Versículos 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará propósito lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. El tercer aspecto de cómo sobrellevamos esta crisis, de acuerdo a Isaías, sujetándonos al fruto de la palabra de Dios. Hay una comparación que hace Isaías acá. Él dice en esa comparación, como el agua riega la tierra y trae fruto, la palabra de Dios trata en el corazón de la persona y también trae el fruto. Y tendríamos que pensar también un poquito nosotros en Mateo capítulo 13, cuando nos enseña en cuanto a los tipos de tierra, que es una comparación con los tipos de corazón o pensamiento que las personas tenemos. Cuando la palabra de Dios viene, en ciertas personas no haya cabida. Cuando la palabra de Dios viene en ciertas personas, la toman con gozo, pero sus prioridades son otras. El mundo, sus negocios, sus trabajos u otras circunstancias, y la palabra no produce fruto. Pero en otros, cuando la palabra de Dios viene y entra, es recibida, entendida y vivida, entonces trae fruto. Ahora, fíjense por favor en este pequeño gráfico que quiero mostrarle, porque es una comparación muy simple. Y es una comparación que hace Isaías entonces con los conceptos de la tierra y el crecimiento de las plantas. Cuando la lluvia viene, riega la tierra, hace germinar la semilla, produce fruto. Este fruto genera nueva semilla y genera alimento. Esto es un proceso que llamamos de crecimiento, de madurez y demás. Ahora, con la palabra de Dios entendemos que esta sale de Dios directamente de su boca, su voluntad, que cuando regresa a Él no vuelve vacía, sino que cumple su propósito y tendrá éxito. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo a usted y a mí, que vayamos por el proceso de entender cómo su palabra va a ser fruto en nosotros. Y quiero recapitular un segundo muy rápidamente. Entendamos de que necesitamos un corazón renovado a través de la palabra de Dios. Cuando va cambiando en procesos de arrepentimiento y redención nuestra forma de pensar, bien, para que entonces la palabra ahora consiga el fruto que Dios busca y nosotros, como parte de la salvación integral de Dios, sepamos entonces ser salvos en todo el sentido de la palabra. La palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17 dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Este es el fruto de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Cristo mora en nosotros, nos va a dar la capacidad de sujetarnos a la palabra y la palabra va a traer en nosotros fruto. ¿Se acuerda la comparación que hicimos hace un par de minutos en Filipenses capítulo 4? Bueno, justamente eso es lo que se pretende.
Que cuando la palabra venga a nuestra mente, venga a nuestro corazón, sepamos nosotros entonces a través del Espíritu Santo recibir y que la palabra traiga fruto práctico, no fruto de una forma abstracta, fruto práctico en cómo vivir en este mundo, en cómo sobrepasar esta crisis que usted y yo estamos viviendo el día de hoy. Termino. Algunas conclusiones importantes que me gustaría resaltar en esta mañana. Dios está cerca. Tenemos que buscarlo como Él nos dice, con un corazón regenerado. Sus caminos y sus pensamientos son mejores. Él nos acerca. Dios, aquí estabas, porque Él nos acerca a sus caminos y pensamientos que son mejores. También su palabra habita en nosotros. Es la palabra de Dios. El Señor también redime los pensamientos y los caminos. Él nos lleva. El Señor tiene la habilidad sobrenatural, divina, de llevarnos de la ansiedad que es natural en los humanos. Nos enseña a canalizar la ansiedad para llevarnos a la paz y saber sobrellevar estos frutos en tiempos de crisis. También el Señor nos da seguridad. Tenemos seguridad en su palabra como la más segura. Podemos vivir en gracia, podemos vivir en madurez y también en paz. Mi querido hermano, mi querido amigo, Dios está con nosotros en esta crisis. Y Dios nos quiere llevar a través de tiempos tormentosos a que podamos conocerle a Él. En el principio del mensaje hablamos o mencionamos una expresión de Paul David Tripp cuando él dice que Dios saca de lo peor, Dios saca lo mejor. ¿Puede Dios sacar cosas buenas de ese tiempo duro que estamos viviendo? Absolutamente que sí. Que le busquemos con un nuevo corazón. Que nosotros podamos recibir la palabra y vivir transformados por su capacidad, por su competencia en nosotros. Ahora, por favor, lea conmigo esto. Podemos sostenernos y descansar en la pandemia COVID-19, en el aislamiento, en la crisis financiera, laboral y emocional que nos aqueja. Porque como con los discípulos nos permiten caminar a saber en quién podemos confiar. Como con Abraham, Dios en su soberanía nos da su calma y propósito. Como con David, Dios en su poder nos habilita para vencer por su presencia. Y como Isaías, nos enseña que su cercanía, su voluntad y su palabra nos acerca a Él, ya que de por sí Él está cerca. Ya que de por sí Él está con nosotros. Mi querido amigo, Dios estuvo con Abraham en la soberanía, con David en el poder y con Isaías en el plan. La soberanía, el poder y el plan de Dios nos habilita a nosotros, que podemos tener un nuevo corazón, a ser transformados por su palabra. Aquí estaba Dios. Déjeme compartir muy rápidamente con usted esta canción. No voy a cantar, no se preocupen. Es una canción que canta Marcos Vidal con Juan Luis Guerra. Y quiero poner solamente un extracto de esta canción. Va a estar el coro, luego la parte que quiero compartir con ustedes. Y ponga atención a estas expresiones que se usan, porque solamente en el nombre de Jesús podemos encontrar paz y tranquilidad. No hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso. Hay momentos difíciles de controlar, hay dolores que no se anestesian, situaciones
emociones que no lograré comprender, despedidas que hieren y espantan. Hay batallas que preferiría evitar, hay gigantes que se nos enfrentan, y solo hay una luz, un destello que trae esperanza a mi corazón. Yo no hago más que pensar en tu nombre. La salvación de Dios es integral. El Señor quiere, está atento y listo para salvar nuestra vida por completo, salvar nuestra vida de la condenación del infierno en la cual estamos por no poner nuestra confianza en Él, pero también para salvarnos en la vida diaria, en la rutina de nuestro andar. El Señor nos salva, quiere salvarnos en medio de esta crisis, renovando nuestro corazón, haciéndonos entender que sus pensamientos y sus caminos pueden ser los míos, entendiendo que yo puedo transitar sus caminos, tener sus pensamientos, estando sujeto a su voluntad. Mi querido amigo, déjeme preguntarle, ¿dónde está puesta su confianza? ¿En quién confía? ¿En quién reposa? ¿Está la palabra de Dios transformando su nombre? Creemos en el Evangelio integral que salva toda nuestra vida. En el Señor que murió, resucitó y hoy está vivo a la diestra del Padre esperando venir a buscarnos por segunda vez. Ahí está nuestra confianza, nuestra seguridad y nuestra permanencia. Esta crisis va a pasar, pero mientras pasa, Dios nos habilita, así como con Abraham, como con David e Isaías, nos habilita a poner su mirada en Él. Solamente en Cristo, su palabra y su voluntad podemos descansar. Señor, en esta mañana te agradecemos por tu palabra, por el sacrificio de Cristo en la cruz, por su resurrección y por la soberanía, poder y plan que tiene para con nosotros. Señor, danos descanso en medio de la crisis y que tu nombre sea en todo glorificado. Señor, te amamos y oramos agradecidos por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios los bendiga.